El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Cada palabra de este Evangelio perdona nuestros pecados. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Un feliz y bendecido sábado para todos ustedes. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen en las plataformas, en el canal de YouTube y en TikTok. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos regala una hermosa experiencia. La convivencia entre dos personas. Era difícil que convivieran los fariseos y los publicanos. Es necesario recordar quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran aquellos judíos ultraortodoxos que se creían los sabios de la ley, que la practicaban supuestamente, mientras que los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos a los judíos y por lo tanto eran mal vistos. Era necesario recordar esto en esta mañana para que entendiéramos cómo actuaban los fariseos y cómo actuaban los publicanos. Y hoy Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, precisa detalladamente cómo se acerca el fariseo. El fariseo se acerca erguido, es decir, ya con la postura de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, y simplemente en su oración detalla sus logros, sus glorias. Recuerden que las glorias y nuestros logros ya Jesús las sabe, ya Dios las sabe. Simplemente a veces damos gracias en general. Pero por otro lado, el publicano se acerca con un sentir humillado, se acerca con sencillez, pero por sobre todo reconociendo lo pecador que es. Y esa es la diferencia entre el fariseo y el publicano, que uno reconoce sus logros y el otro reconoce sus debilidades, sus errores. ¿Por qué Jesús menciona a estos dos tipos de judíos? Los menciona porque es lo que nos encontramos hoy en día también en nuestras iglesias, en nuestros templos. Hoy en la iglesia nos encontramos muchos fariseos y muchos publicanos. Ahora bien, es bueno entender y tener en claro en este día que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido fariseos, hemos aparentado, quizás en algún momento de nuestro existir hemos querido ser lo que no somos, hemos querido estar por encima de los demás despreciando a los más pequeños. Y en esto Jesús hoy está hablando, cuando empieza el Evangelio diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, a los más pequeños. Pues bien, hoy es un día para hacer esta reflexión. ¿Estoy siendo en mi iglesia, en mi comunidad o incluso en mi hogar un fariseo o un publicano? ¿Soy aquella persona que se reconoce pecador delante de Dios o soy aquella persona que recuerda delante de Dios lo bueno que soy? En esto es bueno recordar un ejemplo que sucede mucho en las confesiones. Durante las confesiones las personas tienden a recordar sus buenas obras. Hay mucha gente que se acerca a la confesión y dice: Padre, pues yo soy una buena persona, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho daño a nadie. Atención, porque te estás comportando como el fariseo,
como aquel erguido orgulloso delante del Santísimo, delante del confesionario. Recordemos que el confesionario es un lugar de perdón y de reconciliación, no es un lugar de medallas, no es donde usted va para que yo le coloque medallas. La gente cree que va al confesionario para que uno le dé premios, trofeos. No. Recuerden que eso lo recibiremos en la resurrección de los muertos. Por eso Jesús dice, su recompensa será grande en el cielo. Mientras tanto, en el confesionario es el lugar para reconocernos pecadores, para llegar con humildad, para llegar con sencillez. Y no solamente delante del confesionario, sino delante de aquellos que necesitan de nosotros. ¿Cuánta gente a veces necesita de un consejo de nosotros, necesita de unas palabras de nosotros, y en vez de llegar con humildad, a veces llegamos con soberbia, con arrogancia? Hoy el Evangelio nos invita a acercarnos al templo. Tanto el publicano como el fariseo tuvieron que ir al templo. Y esa es la enseñanza hoy, que desde la casa, desde la cama, desde la sala, no podemos obtener el perdón ni la mirada de Dios. Hay que ir al templo y hoy el Evangelio lo está enseñando. Los dos subieron al templo. Uno. Dos, en el templo está Dios. En el templo está la presencia de Dios. Y eso también nosotros debemos reconocerlo. En la iglesia, en estos lugares, se reconoce la presencia de Dios. Por eso son sagrados. Por eso son sagrados. Por eso nuestra postura dentro de la iglesia debe ser una postura de humildad, de sencillez, de arrepentimiento. Miren, cómo pasa la gente a comulgar a veces. Dense cuenta, fíjense un poquito cómo se acerca la gente a recibir la Sagrada Comunión, que para nosotros es algo sagrado. ¿Saben lo que decía un protestante? Y lo voy a decir en vivo. Un protestante muy famoso decía que si los católicos reconociéramos la presencia viva y real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, nos acercaríamos de rodillas a recibirlo, de rodillas, ¿sí? Entonces, uno, hay que subir al templo. Dos, en el templo está Dios, aquí está Jesús. Y tres, acercarnos con la postura más sencilla, más humilde, con la postura más, aquella postura que reconoce Jesús. Jesús sabe reconocer las posturas. Recuérdense que Jesús en el templo se quedó viendo a aquella ancianita que dio la colaboración, que era poquito, pero lo dio todo. Esas son las posturas, no la postura del cuerpo, no es que entonces yo voy a entrar de rodillas, voy a entrar, no. Es la postura en el corazón la que quiere ver Jesús. ¿Cómo me reconozco yo en el corazón delante de Él, en el confesionario y delante del altar? Vamos a pedirle al Señor hoy, en este día, que nos dé esa capacidad, siempre que nos dé esa capacidad de que si a veces somos fariseos, podamos bajar como el publicano. Puede ser que a veces lleguemos a la iglesia como el fariseo, ¿verdad que sí? Pero a veces no se trata de cómo llegamos, lo importante es cómo salimos. Y eso es lo que hay que pedirle a Dios, que en este día podamos salir bendecidos, reconociendo nuestras debilidades y nuestros errores. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Un feliz y bendecido día.